¿Por qué casi todos los aviones del mundo son blancos? ¿Es una simple cuestión estética o hay una razón mucho más profunda que casi nadie conoce? La respuesta no es evidente. Lo que a primera vista parece un detalle menor, esconde decisiones que van mucho más allá de lo visual. Si observamos cualquier aeropuerto desde la distancia, la escena es casi uniforme. Decenas de aviones alineados, cada uno con su diseño particular, pero todos compartiendo algo en común: el fuselaje blanco que brilla bajo el sol. Da igual si se trata de aviones de corto radio, gigantes intercontinentales, aeronaves de carga o jets privados, todos comparten ese mismo blanco predominante. Y sin embargo, muy pocos saben por qué. Algunos creen que así la suciedad pasa más desapercibida, otros piensan que se trata de una tradición que quedó instalada con el paso del tiempo y para muchos es simplemente una cuestión estética. Pero ninguna de esas explicaciones alcanza para entender la verdadera profundidad de esta decisión. En un avión, el blanco no cumple una función decorativa, sino que actúa como una herramienta, una protección y una capa crítica dentro del sistema que mantiene a una aeronave segura, eficiente y operativa. Y aunque hoy en día lo veamos por todas partes, no siempre fue así. De hecho, se convirtió en la opción dominante porque resolvía problemas que no eran evidentes a simple vista, pero que podían afectar desde la temperatura interna hasta el mantenimiento estructural. Para entender por qué el blanco domina los cielos, hay que mirar qué ocurre realmente cuando un avión pasa horas bajo el sol y por qué el color puede ser la primera línea de defensa frente al calor y la radiación. En esas condiciones, un avión no está simplemente aparcado sin más, está absorbiendo una enorme cantidad de radiación solar que calienta su fuselaje, su interior y muchos de los sistemas que se encuentran bajo la piel metálica o compuesta de la aeronave. La temperatura externa puede elevarse rápidamente y el interior puede convertirse en una auténtica cámara térmica si no se controla adecuadamente. Por eso, para responder a la pregunta de ¿por qué los aviones son blancos?, primero hay que entender cómo el sol afecta físicamente a una aeronave, incluso cuando permanece completamente inmóvil en tierra. Durante horas enteras, la radiación solar incide directamente sobre la superficie del avión y en aeropuertos de climas cálidos, un fuselaje expuesto puede alcanzar temperaturas elevadas que ponen bajo estrés materiales, selladores, uniones, equipos electrónicos y sistemas auxiliares. En ese proceso, la estructura absorbe esa energía y cuanto más oscuro es el color de la superficie, mayor es el calor que retiene, lo que no solo afecta la comodidad de los pasajeros una vez a bordo, sino que también impacta en la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado y en la temperatura que deben soportar numerosos componentes internos. Es en este punto donde la pintura del fuselaje deja de ser un detalle cosmético y se convierte en una auténtica herramienta de control térmico. El blanco es el que mejor refleja la radiación solar. No elimina del todo el calor, pero reduce de forma significativa la cantidad de energía que el fuselaje absorbe. En la práctica, un avión pintado de blanco puede mantenerse varios grados más frío que uno con colores oscuros, lo cual reduce el estrés térmico en sus materiales y sistemas. En un entorno donde cada grado cuenta, esta diferencia es crucial, puesto que los componentes electrónicos de la aviónica, las baterías auxiliares, los cables y las superficies compuestas sufren menos cuando el fuselaje no se sobrecalienta, lo que ayuda a mantener la estabilidad de la aeronave antes de encender motores y reduce los esfuerzos que deben realizar los equipos de refrigeración en tierra. Pero basta cambiar una sola variable para que todo ese equilibrio desaparezca. Si los aviones fueran oscuros, el escenario sería completamente distinto, ya que las temperaturas internas se dispararían rápidamente. El consumo energético necesario para mantener el interior en condiciones seguras sería mucho mayor y los materiales compuestos podrían deteriorarse antes debido a la acumulación térmica. Ahí es donde la pintura oscura empieza a jugar en contra, al absorber más radiación y elevar la temperatura del fuselaje, lo que obliga a los sistemas de climatización a trabajar durante más tiempo y con mayor potencia. A medida que el fuselaje se calienta, aumenta también la dilatación térmica, afectando a juntas, paneles y recubrimientos. En aviación, mantener un avión frío no es un capricho, es eficiencia. Cuanto menos se recalienta una aeronave, menos combustible se consume para estabilizar su temperatura interior, menos estrés sufren sus materiales y menos mantenimiento preventivo es necesario.
El blanco, por tanto, no es simplemente un color, sino una elección que optimiza la vida útil del fuselaje, reduce consumos energéticos y favorece el rendimiento global de la aeronave. Pero el efecto del blanco no se limita solo al control del calor, ya que al cubrir el fuselaje también convierte al avión en una superficie donde los problemas pueden aparecer antes de que se agraven. Y eso abre una nueva pregunta. Si el blanco ayuda a mantener la temperatura bajo control, ¿cómo puede también ayudar a detectar daños, fugas y señales críticas en la estructura del avión? Cuando un técnico se acerca a una aeronave en plataforma, no observa solo una máquina inmóvil, sino que recorre una superficie que expone lo que ocurre bajo ella, donde cada panel, cada unión y cada remache pueden delatar cambios, marcas o anomalías que pasarían desapercibidas en otras condiciones. Y es en ese recorrido silencioso donde el blanco juega un papel clave, porque hace visible lo que de otro modo se escondería a simple vista. Así, una fuga mínima de aceite que en un fuselaje oscuro podría pasar inadvertida durante horas, se convierte en una señal clara sobre una superficie blanca. Lo mismo ocurre con los fluidos hidráulicos, con el combustible o incluso con patrones anómalos de condensación que revelan problemas térmicos o filtraciones internas. En aviación, donde una señal pequeña puede anticipar una falla mayor, esa visibilidad temprana se convierte en una ventaja operativa decisiva. Pero las fugas no son lo único que el blanco permite identificar. La superficie del avión está constantemente expuesta a impactos de pequeños objetos en plataforma, a partículas durante el vuelo e incluso a aves. Impactos que pueden dejar señales sutiles como abolladuras, arañazos o pequeñas marcas irregulares. Sobre un fuselaje claro, estas diferencias en la textura se perciben con mucha más facilidad, porque la luz genera sombras más definidas sobre cualquier irregularidad y hace que los defectos destaquen de inmediato. Ese mismo contraste facilita también la detección de la corrosión temprana, que suele comenzar como un leve cambio en el tono o como un punto diminuto donde la pintura empieza a levantarse, señales que resultan mucho más fáciles de identificar cuando el fondo no compite visualmente con el problema. Lo mismo ocurre con las grietas superficiales, porque aunque estas fracturas iniciales pueden ser casi invisibles, el contraste que genera una línea oscura o una sombra sobre un panel claro facilita que un inspector las identifique incluso a varios metros de distancia. En aeronaves modernas, donde parte del fuselaje está compuesto por materiales como la fibra de carbono, la deslaminación y las deformaciones leves pueden generar ondas o reflejos anómalos que se perciben antes sobre superficies claras. En esos casos, estas señales visuales pueden marcar la diferencia entre un problema menor y una intervención mayor que evite un incidente. Todo esto se vuelve evidente en situaciones reales de mantenimiento. Imaginemos una escena cotidiana en plataforma. El avión acaba de aterrizar y un técnico camina alrededor del fuselaje, linterna en mano, siguiendo una rutina que ha repetido cientos de veces. A simple vista todo parece normal, pero una pequeña mancha oscura en la zona inferior del fuselaje llama su atención y lo hace detenerse para examinarla con más cuidado, momento en el que descubre que proviene de una válvula que ha comenzado a filtrar fluido hidráulico. Gracias al contraste del blanco, la anomalía destaca como una señal de advertencia anticipada, lo que permite que el problema se resuelva antes de convertirse en un fallo serio. Esto ocurre todos los días en aeropuertos de todo el mundo, donde el color contribuye a la seguridad tanto como cualquier instrumento especializado. Así, el blanco no es solo un escudo contra el calor, también es un aliado visual para el mantenimiento. Pero esta elección cromática tiene un efecto adicional que muchos desconocen. La cuestión entonces es clara. Si el blanco facilita la seguridad y las inspecciones, ¿cómo influye también en el peso del avión, en su mantenimiento y en la economía de cada vuelo? En aviación, nada se añade sin consecuencias porque cada decisión, incluso aquellas que parecen superficiales, termina afectando al rendimiento de la aeronave, y el color no es una excepción. En un avión, cualquier aumento de peso, por pequeño que sea, se traduce en más consumo de combustible a lo largo de su vida operativa, y la pintura, aunque pueda parecer insignificante, acompaña al avión en cada vuelo durante miles de horas, año tras año.
Por eso, un avión no se pinta como un coche, puesto que su proceso implica varias capas, desde la imprimación y los selladores hasta la pintura base, y en algunos casos un recubrimiento protector. Al cubrir una superficie tan extensa, esos gramos acumulados terminan convirtiéndose en decenas o incluso cientos de kilos adicionales. En aeronaves de fuselaje ancho, esa diferencia puede llegar a condicionar operaciones exigentes, como vuelos largos o despegues con márgenes de peso ajustados, especialmente en climas cálidos. De ahí que un esquema de pintura más sencillo y un color eficiente en términos de cobertura no sean solo una elección estética, sino también una decisión económica. Aquí es donde el blanco vuelve a destacar, porque la pintura blanca cubre de forma uniforme con menos capas y eso implica menos espesor acumulado. En cambio, los colores oscuros o muy intensos requieren más capas para verse homogéneos, especialmente en superficies metálicas o compuestas, y algunos tonos como el negro o el rojo brillante pueden necesitar varias aplicaciones adicionales para evitar irregularidades visibles. Todo ese material extra incrementa el peso y con ello el coste operativo, de modo que para una aerolínea un diseño muy colorido o una librea especial no solo cuesta más dinero al pintarlo, también supone más consumo de combustible durante toda la vida útil del avión. Repintar un avión tampoco es un proceso menor, ya que implica un coste económico muy elevado en cada intervención y puede dejar a la aeronave fuera de servicio durante varios días, lo que se traduce en pérdidas operativas adicionales. Por todo esto, el blanco no es más barato por casualidad. Es un color que requiere menos capas, pesa menos, resiste mejor el paso del tiempo y se mantiene estable con menos intervenciones. Cuando una aerolínea opta por el blanco, no está eligiendo solo un acabado visual, está optimizando combustible, mantenimiento, costes operativos y la vida útil del fuselaje. El blanco es, sencillamente, una de las decisiones más eficientes que se pueden tomar. Pero el peso y los costes no son la única razón por la que este color domina los cielos, ya que el blanco también actúa como una capa protectora frente a la radiación y frente al desgaste de los materiales, especialmente en aeronaves modernas construidas con compuestos sensibles al calor. La cuestión es evidente: si el blanco ayuda a ahorrar peso y dinero, ¿cómo puede también proteger al avión del sol, de la radiación y del envejecimiento de sus materiales? Más allá de las horas de vuelo y de los ciclos de presurización, un avión pasa la mayor parte de su vida expuesto al entorno. Día tras día, el fuselaje recibe radiación solar, humedad, partículas en suspensión y cambios constantes de temperatura. Es un proceso lento, continuo y silencioso que va degradando materiales, selladores y recubrimientos incluso cuando la aeronave no está en vuelo. Y para entender cómo actúa ese desgaste, hay que tener en cuenta que el fuselaje de un avión no es un bloque uniforme. Está compuesto por paneles metálicos, uniones, adhesivos, remaches, carenados y partes fabricadas con materiales compuestos que reaccionan de manera distinta ante el desgaste ambiental. La pintura que recubre todo ese conjunto actúa como la primera línea de defensa frente a la erosión y el envejecimiento, porque día tras día la superficie del avión recibe el impacto constante de la lluvia, la humedad, el polvo, la arena en regiones desérticas o la sal en zonas costeras. En ese contexto, el blanco ayuda a que la degradación sea más uniforme y predecible, lo que facilita la detección de anomalías y reduce la necesidad de intervenciones prematuras. A ese desgaste ambiental se suma un factor menos visible pero igualmente determinante: la radiación ultravioleta, uno de los elementos más importantes en el envejecimiento de los materiales aeronáuticos. En este caso, el problema no está en el aumento de temperatura, sino en la fotodegradación, la radiación que rompe enlaces químicos, debilita recubrimientos y deteriora los compuestos con el paso del tiempo. Los colores oscuros absorben gran parte de esta radiación, lo que acelera el desgaste y causa cambios microscópicos en selladores, barnices y capas protectoras. El blanco, al reflejar mejor este tipo de radiación, reduce significativamente la energía que los materiales deben soportar y, por tanto, ralentiza su envejecimiento químico. Ese mismo proceso de degradación se manifiesta con el paso del tiempo en las propias pinturas y barnices. Los colores vibrantes pierden intensidad, se desgastan de forma desigual y muestran decoloraciones visibles que obligan a repintar antes de tiempo.
Los tonos oscuros pueden presentar grietas superficiales o zonas donde el barniz se vuelve opaco. Estas irregularidades no solo afectan a la estética, sino también a la protección del fuselaje, ya que exponen capas internas a la humedad o a la radiación. En cambio, el blanco envejece de forma más homogénea y estable, lo cual reduce la frecuencia de repintado y, con ello, el desgaste asociado al propio proceso de retirar capas antiguas y aplicar nuevas. Pero el envejecimiento no es el único desafío al que se enfrenta un avión. Incluso con esta protección y con un fuselaje que envejece de forma más uniforme, los incidentes pueden ocurrir. Un impacto inesperado en plataforma, una maniobra apretada o un error en operaciones en tierra pueden poner a prueba todo este sistema. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión. Si el blanco ayuda a preservar el fuselaje durante años, ¿qué ocurre cuando algo falla igualmente y un incidente en tierra pone a prueba toda esta protección? La respuesta no está en el material, sino en lo que se ve. En tierra, un avión nunca está solo. Vehículos, equipos, operarios y otras aeronaves se mueven constantemente a su alrededor en un entorno donde la precisión visual es clave. En ese contexto dinámico, la visibilidad de la aeronave se convierte en un factor decisivo para evitar que un problema puntual escale rápidamente. En las plataformas de los aeropuertos, el movimiento no se detiene. Camiones de combustible, equipos de carga, escaleras móviles, remolcadores y otros aviones comparten el mismo espacio en un entramado que depende tanto de la coordinación como de la percepción visual. Un avión blanco destaca con mayor claridad en prácticamente cualquier condición de luz, a pleno sol, al atardecer, bajo iluminación artificial o incluso en días nublados o con niebla ligera. Ese contraste natural reduce la probabilidad de contactos y colisiones menores que, sin ser catastróficas, pueden provocar daños en el fuselaje o en equipos críticos, generando retrasos y riesgos innecesarios. Un ejemplo típico ocurre durante los remolques. Cuando un avión es desplazado desde o hacia la pista, los operarios deben supervisar constantemente que no haya obstáculos en el recorrido. Un fuselaje claro permite ver con mayor rapidez si algún vehículo se aproxima demasiado o si una plataforma está invadiendo la zona de seguridad. Lo mismo sucede cuando se realizan maniobras de estacionamiento, especialmente en aeropuertos congestionados o durante operaciones nocturnas. En esas condiciones, las superficies blancas reflejan mejor la iluminación de pista y de rampa, facilitando el trabajo del personal tanto desde tierra como desde cabina. Esta ventaja no se limita únicamente a las operaciones en tierra. También en vuelo, la visibilidad tiene su papel. Aunque los sistemas electrónicos son la principal herramienta para evitar conflictos entre aeronaves, la identificación visual sigue siendo un elemento complementario. Un avión blanco destaca mejor contra un fondo de nubes o de cielo azul, lo que ayuda en operaciones de vuelo visual, aproximaciones o maniobras de emergencia. No es un factor decisivo, pero sí un beneficio añadido que contribuye al conjunto de medidas que hacen de la aviación uno de los medios de transporte más seguros del mundo. La claridad del fuselaje también juega un papel relevante después de ciertos incidentes. Por ejemplo, si un avión sufre un impacto menor con un equipo en tierra, la marca queda inmediatamente visible sobre una superficie blanca, lo que permite documentar el daño al instante y evitar que quede sin reportar. De la misma manera, durante una operación nocturna, la luz de emergencia o los focos de los vehículos de asistencia se reflejan mejor en superficies claras, ayudando a los equipos a posicionarse y actuar con rapidez, sin margen para errores. Toda esta suma de factores hace que el color blanco contribuya a la seguridad operacional más de lo que muchos imaginan. Reduce riesgos en tierra, mejora la identificación de daños, facilita maniobras críticas y aporta claridad en momentos donde las decisiones deben ser rápidas y precisas. No es un elemento aislado, sino una pieza silenciosa dentro del engranaje de procedimientos que buscan mantener cada operación bajo control. Y detrás de todo esto, detrás de cada inspección, cada maniobra en rampa y cada decisión tomada en cuestión de segundos, hay personas que dependen de esta visibilidad y claridad para hacer su trabajo de forma impecable. Por eso, surge ahora la pregunta clave del video. Si la visibilidad y el color ayudan a evitar incidentes, ¿quiénes son las personas que garantizan cada día que un avión esté realmente preparado para operar con seguridad?
Cuando hablamos de seguridad aeronáutica, solemos pensar en tecnología, sistemas redundantes y materiales avanzados. Pero la realidad es que, detrás de cada vuelo seguro, hay personas cuya mirada, criterio y experiencia determinan si un avión está realmente preparado para operar. Y es aquí donde el color blanco, que ya hemos visto como una herramienta de protección y visibilidad, se convierte en un aliado directo de quienes trabajan a pocos metros del fuselaje. Porque, al final del día, la seguridad no depende únicamente del avión, sino de quienes lo revisan cada día con precisión milimétrica. Los mecánicos aeronáuticos son los primeros guardianes de la integridad del fuselaje. Son ellos quienes caminan alrededor del avión cuando todavía está frío, silencioso y aparentemente intacto. Su entrenamiento les permite interpretar lo que el fuselaje les muestra: una mancha, una sombra irregular, una línea que no debería estar ahí. Para estos profesionales el blanco no es un color decorativo, es un espacio de trabajo donde cualquier detalle anómalo destaca con mayor claridad. Y en una industria donde las señales críticas pueden ser minúsculas, ese contraste marca la diferencia entre un vuelo seguro y un incidente. Junto a ellos trabajan técnicos de mantenimiento especializados en sistemas, materiales compuestos y estructuras. Estos profesionales examinan paneles, juntas, tornillería y superficies externas utilizando no solo herramientas, sino también su propio criterio. Una zona donde la pintura ha envejecido de forma irregular puede ser la primera señal de una corrosión incipiente, del mismo modo que un remache con un halo ligeramente distinto puede delatar fatiga en el material. A veces basta una mancha mínima, casi invisible para un pasajero, para detener el proceso de despacho del avión hasta que se determine su origen. Y todo esto resulta mucho más fácil de identificar cuando el fuselaje actúa como una superficie clara que no oculta imperfecciones. Más allá de las inspecciones técnicas, en la operación diaria también intervienen los operarios de rampa, quienes conviven con los aviones a pie de pista. Son quienes colocan los equipos, coordinan el abastecimiento, posicionan las escaleras y supervisan la zona de seguridad para evitar colisiones con vehículos o equipos de servicio. Para ellos, la visibilidad del fuselaje es fundamental. Durante la noche, bajo lluvia o en plataformas congestionadas, un avión blanco refleja mejor la iluminación y permite a estos trabajadores actuar con precisión y rapidez. Una superficie clara también facilita que estos operarios detecten marcas producidas por impactos leves o roces accidentales, señales que deben reportarse de inmediato. Todo ese trabajo en tierra no ocurre al azar. Está respaldado por una formación rigurosa, puesto que los mecánicos y técnicos aeronáuticos deben superar certificaciones estrictas, acumular horas de experiencia y mantenerse actualizados constantemente. Sus firmas en un documento no son meros trámites administrativos, son compromisos legales y profesionales que afirman que un avión está en condiciones de volar. La responsabilidad que asumen es enorme y cada inspección es una pieza más en una cadena de seguridad que nunca puede romperse. Existen historias cotidianas y silenciosas que muestran el valor de este trabajo humano, como la de un técnico que detecta una fuga mínima gracias al contraste del fuselaje blanco, o la de un operario que advierte una abolladura en un carenado tras el impacto de un equipo de rampa. También está el mecánico que decide revisar un área porque la pintura parecía haber envejecido de forma inusual. Pequeños detalles que en conjunto evitan problemas mayores y permiten que un avión despegue con total seguridad. Son acciones discretas, casi invisibles para los pasajeros, pero absolutamente cruciales para la aviación. El blanco, entonces, no es solo una elección técnica, es un lenguaje visual que facilita el trabajo de todas estas personas, un puente entre la ingeniería y quienes la interpretan cada día. Gracias a ese color, mecánicos, técnicos y operarios pueden trabajar con mayor claridad, anticipación y eficiencia. Es precisamente esta combinación entre tecnología y factor humano la que sostiene la seguridad que solemos dar por hecha cada vez que subimos a un avión. Ahora que hemos llegado al final de este recorrido, es fácil comprender que el blanco que vemos en la mayoría de los aviones no es una decisión estética ni una tradición sin fundamento. A lo largo de este vídeo, hemos descubierto que ese color, tan habitual que pasa desapercibido, encierra razones técnicas, operativas y humanas que trabajan en conjunto para que cada vuelo sea más seguro, más eficiente y más fácil de mantener.
Desde la gestión del calor y la protección de los materiales, hasta la detección de daños, el ahorro de peso, la visibilidad en plataforma y el trabajo de los profesionales que inspeccionan cada detalle, todo converge en un mismo punto. El blanco es una elección diseñada para funcionar. Entender esto cambia por completo la forma de mirar un avión, porque ese fuselaje claro, que a primera vista parece un simple lienzo para la librea de una aerolínea, es en realidad una capa final de ingeniería aplicada, un componente más del sistema, tan importante como una válvula, un sensor o un panel estructural. El blanco reduce degradación, facilita inspecciones, mejora la seguridad en tierra y contribuye a que cada operación sea más predecible. No es un color cualquiera, es una herramienta que ayuda a que el avión mantenga su rendimiento y su integridad a lo largo de miles de horas de vuelo. También hemos visto que detrás de todas estas ventajas técnicas hay personas que dependen de esa claridad para trabajar con precisión. Mecánicos, técnicos y operarios que interpretan cada señal, cada marca y cada textura sobre el fuselaje. Ellos son quienes transforman esa visibilidad y ese contraste en decisiones que garantizan la seguridad diaria. Y en ese sentido, el blanco no solo protege al avión, también protege el trabajo humano, haciendo que cada inspección sea más rápida, más eficaz y más fiable. Al final, lo que parece una cuestión de estética aeronáutica se revela como una solución perfectamente integrada entre física, mantenimiento, durabilidad y factor humano. El blanco es, en esencia, la síntesis de una filosofía, hacer que cada componente, por simple que parezca, contribuya a la seguridad y a la eficiencia. Si te ha gustado este viaje por dentro de la lógica de la ingeniería aeronáutica y quieres seguir descubriendo cómo funcionan realmente las máquinas que mueven el mundo, suscríbete y acompáñanos en los próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos que hacen posible que estas maravillas tecnológicas vuelen cada día.